Así que yo les invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a una carta del Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a meditar allí. Solo vamos a leer 2 versículos. Así que yo le invito a que usted abra conmigo su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer los versículos 10 y el versículo 11 también. Primera de Juan, capítulo 4, y versículo número 10. Oye, yo le voy a pedir que lea conmigo. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Señor, aquí estamos en esta mañana. Y Padre, damos tantas gracias por el privilegio, Señor, el honor de poder venir aquí y contemplar a Cristo Jesús. Y nuestra oración, Señor, en este mensaje, Dios, en este tiempo que vamos a pasar con tu palabra abierta, es que podamos, Señor, contemplar una vez más la belleza de Cristo Jesús. Señor, gracias porque no merecemos el poder ser llamados tus hijos, pero por medio de la sangre de Cristo, como hemos cantado también, Señor, podemos venir confiadamente, podemos venir abiertamente y con libertad al trono de tu gracia. Y podemos, Señor, venir y ver lo que tú tienes para hablarnos. Dios, que tú puedas usar este pasaje para hablarnos, que tú puedas, Señor, confrontarnos donde debemos ser confrontados, que tú puedas, Señor, tocar nuestra mente, pero también nuestro corazón, y que tú puedas, Señor, moldear nuestra voluntad. Nuestra oración, Señor, es que mientras más podamos contemplar el Evangelio de Cristo Jesús, más podamos ser transformados a la imagen de ese mismo Cristo. Esto oramos, Señor, no por nosotros, no en nuestro nombre, no en nuestras fuerzas, y no porque podemos entrar a tu presencia, sino solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje precisamente tiene 2 partes. Hay una frase de alguien un hermano que era autor y también pastor cristiano que murió este año, se llamó Tim Keller, y él decía una frase, y yo quisiera que pensáramos en esto en esta mañana, y la frase que él decía era: hemos comprado la mentira de que el Evangelio es solamente para los inconversos. Se lo voy a repetir para que usted vaya pensando. Hemos comprado la mentira de que el Evangelio es solamente para los inconversos. Llegamos a Cristo y pasa nuestra vida cristiana, pasan los años, y uno tiende a pensar como si el Evangelio fuera algo que lo necesita solamente el de afuera, que yo necesito ahora otras cosas para crecer en mi caminar con Dios, que yo necesito saber otras cosas o ir a otros temas para crecer en mi caminar con Dios, para amar más a Dios, para seguir conformándome y transformándome en la imagen de Cristo. Sin embargo, esto no es así, y yo quisiera que en esta mañana podamos contemplar el Evangelio, no simplemente como algo que nosotros predicamos a las personas que no conocen a Cristo, sino como el Evangelio, como algo que nosotros, la iglesia de Cristo, usted y yo, mi hermano, también necesitamos. No es simplemente para el de afuera, sino que en nuestra vida necesitamos cada día el Evangelio. ¿Por qué digo esto? En este pasaje que leemos en Juan, capítulo 1 de Juan 4, el versículo 10 y el versículo 11, el versículo 11 es la segunda parte de esto que vamos a ver, y el versículo 11 es un llamado de lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el llamado según el versículo 11? Amados, si Dios nos ha amado así, entonces amémonos también los unos a los otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero eso se menciona en estos versículos en segundo lugar. Se lo voy a repetir, esto se menciona en segundo lugar. Quiere decir que hay algo primero de eso. Y lo que está primero de mi amor por mis hermanos, o de lo que yo tengo que hacer, lo que está primero que eso es lo que Dios ya hizo por mí. Y esta no es una idea que tenemos en Primera de Juan simplemente, sino que es una idea que una y otra vez en el Nuevo Testamento se repite. Es como diciendo Dios, lo que yo he hecho por ustedes en Cristo, eso es lo que va a motivar sus vidas a hacer las cosas que ustedes tienen que hacer ahora como hijos de Dios. Es lo que somos en Cristo. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros, que va a mover nuestra vida precisamente, a amar más a Dios, a amar más a nuestros hermanos y hacer todo lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Nosotros encontramos, por ejemplo, en
Primera de Pedro 1, usted recuerda ese pasaje. Bien, Primera de Pedro 1, del versículo 14 en adelante, comienza diciendo que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, que seamos sobrios, que velemos y esperemos la gracia de Dios que se nos traerá. Y luego entonces comienza a hablar sobre cómo debe ser nuestra vida cristiana. Pero ese es el versículo 14 en adelante. Del versículo 12 hacia atrás, Pedro lo está diciendo a la iglesia, a los creyentes, lo que Cristo ha hecho por ellos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de nuestro muerto, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que ser afligidos por diversas pruebas. Y esa misma fe sometida a esa misma prueba, que es mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa misma fe se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el pasaje termina diciendo, los profetas que profetizaron acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron acerca de las cosas que ahora son administradas por los que os han predicado el Evangelio. Y termina ese pasaje diciendo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y es todas estas cosas que Dios ha hecho por nosotros, lo que ahora da paso a decir, ok, esto es lo que ustedes tienen que hacer por Dios. Es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que mueve nuestro corazón a hacer las cosas por Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 13, versículo 13, como dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Pero antes de eso nos ha dicho que Cristo ha padecido fuera de la puerta. Entonces está primero lo que Cristo hizo por nosotros, y luego entonces lo que nosotros hemos de hacer por Cristo. En Efesios capítulo 4 comienza Pablo diciendo, yo pues, preso en el Señor, les ruego que ustedes anden conforme a la vocación a la que han sido llamados. Y uno se pregunta, pero Pablo, ¿cuál es esa vocación? Los 3 capítulos anteriores, esa es la vocación a la que Dios nos ha llamado. Y comienza Efesios capítulo 1, igual que Primera de Pedro, dando esta bendición o exaltando a Dios, diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice que Él nos escogió, que nos predestinó, que Él nos adoptó, que Él nos redimió, que Él nos selló y que Él nos ha dado una esperanza en Cristo Jesús. Y son todas estas cosas las que entonces luego en el capítulo 4 dicen, pues yo preso en el Señor, yo les ruego que ustedes anden de esta y de esta manera. Y entonces comienza a hablar de las cosas prácticas de nuestra vida. Romanos capítulo 12, lo conocemos. Así que yo les ruego que por las misericordias del Señor, ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa palabrita sí que lo que nos hace pensar en lo que ya he dicho anteriormente, es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, lo que nosotros tenemos que hacer por Dios, pero eso en base a lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Dios con nosotros en Cristo Jesús? Abra su Biblia, por favor, y vaya conmigo. Antes de volver este pasaje a ese mismo libro de Romanos, pero vamos al capítulo 3 y vamos a ver el versículo 24 al 26. Y veamos un poquito, y yo quiero que en este momento podamos contemplar precisamente lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, porque eso es lo que va a mover nuestra vida cristiana. ¿De dónde sale el poder para nosotros vivir nuestra vida cristiana? ¿De dónde sale la motivación? ¿De dónde se enciende este fuego de amor por Dios? Es de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Usted conoce el 23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, versículo 24 entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención en Cristo Jesús. Versículo 25 también la propiciación que hizo Cristo por nosotros. Versículo 26, la mira de manifestar su justicia. Piensa en la redención que es en Cristo Jesús. Usted recuerda conmigo ese pasaje del Antiguo Testamento de este libro de los profetas menores que se llamaba Oseas. Y dice la palabra que Oseas va y toma esta esposa, pero en el capítulo 2 de Oseas dice su esposa, entonces yo me iré a mis amantes, quienes me dan mi oro, mi plata, mi vino. Aquellos que me dan todo. Y este libro de Oseas completo y esta relación entre lo que hace Oseas por esta esposa Gomer, el Señor le está diciendo, ese es mi corazón por el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel se ha alejado y ha ido tras sus amantes, se ha ido tras sus dioses, se ha ido tras otros ídolos y me han abandonado a mí. Pero luego en el capítulo más adelante, el capítulo 3 y los otros capítulos, nosotros vemos que Oseas toma una acción que a nosotros nos sorprende. Esta mujer se ha ido, lo ha abandonado, se ha ido tras sus amantes, que ella dice que son las que le dan su oro, su plata, su vino. Y Oseas sabe que él es quien da todas esas cosas. Pero Gomer se ha ido y entonces lo que él hace es que él va tras ella. Y no solamente va a buscarla, sino que él va a rescatarla. Y dice también que él va a dar un precio por ella. Y esta es la imagen preciosa de lo que Cristo hizo por nosotros. Somos hijos de Dios, somos más bien creación de Dios y nos hemos alejado de Dios, tras nuestros dioses, tras nuestros ídolos, pero Dios va a buscarnos. Y no solamente que va a buscarnos, sino que Dios va a pagar un precio por nosotros. Y dice primera de Pedro, ese precio no fue oro, ni fue plata, sino fue la sangre preciosa de Cristo. Cristo vino a redimirnos, Cristo vino a rescatarnos, pero Cristo no vino simplemente a poner su mano y arrancarnos del mundo y a traernos hacia Dios, sino que tuvo un precio. Y ese precio fue la misma vida de Cristo en esa cruz. Ese precio fue la sangre de nuestro Salvador en esa cruz. Y eso cantábamos en esta mañana. Comenzamos cantando un himno que no había escuchado y que escuché por primera vez aquí, el 243, diciendo: bendito nuestro Dios, que nos ha dado el Hijo de su amor, el don que incluye todo otro don. Bendito nuestro Dios. Y hace una pregunta a la segunda estrofa diciendo: ¿qué bien no nos dará? Que Dios sin precio su inefable don despreciado por el pecador, qué bien no nos dará. Pero me sorprendió muchísimo más la tercera estrofa que dice: ni al Hijo perdonó. Verdad que aquieta todo mi temor y vence la naciente rebelión, ni al Hijo perdonó. Cristo vino a dar su vida por nosotros para poder rescatarnos. Y esta redención es lo que mueve nuestro corazón a amar más a Dios. Pero no solamente redención menciona el pasaje, sino vaya conmigo a la siguiente palabra, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Propiciación. Y estas son las palabras que nosotros deberíamos sentarnos, mis hermanos, y pensar en ello, y meditar en ello, y poder contemplar a Cristo en todas estas cosas. La palabra propiciación precisamente incluye dos cosas, y una de ellas es el satisfacer la justicia de Dios, pero en segundo lugar también es aplacar la ira de Dios. Es aplacar la ira de Dios. Usted recuerda a Jesús en la copa. Jesús allí en el huerto de Getsemaní, él está orando al Padre: Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, no sea mi voluntad, sino sea la tuya. El Señor ora esto una y otra vez y uno se pregunta ¿qué está en la copa? Uno va a otros pasajes en la palabra de Dios y uno ve que la copa es precisamente el juicio de Dios. Que la copa es el juicio de Dios, es el castigo, es la ira de Dios que se ha de derramar, no en contra del Hijo de Dios, sino que debería ser derramada en contra del pecado y los pecadores. Pero lo que Cristo está diciendo y lo que Cristo está haciendo allí en el huerto de Getsemaní es: ahí está la copa que debe ser tomada y debe ser derramada contra el mundo y la persona pecadora, donde estamos usted y yo.
Y Cristo está diciendo, esa copa la he de tomar yo. Señor, si es tu voluntad que pase, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y la voluntad de Dios fue que el Hijo tomara la copa y que el Hijo tomara y bebiera la copa del juicio y el castigo de Dios. Cristo en esa cruz no fue simplemente clavos, no fue simplemente azotes, no simplemente fue poner una corona de espinas y que sufriera un par de horas. Cristo en esa cruz fue la ira de Dios que usted y yo merecemos en esa preciosa persona de Cristo Jesús. El Dios hecho hombre tomando nuestro castigo, tomando nuestra ira. Y este himno diciendo, ni al Hijo perdonó. ¿Verdad que aquieta todo mi temor? Aquieta todo mi temor, porque ya que Cristo sufrió, ya que Cristo tomó la ira de Dios, ya que Cristo tomó el castigo de Dios, ahora yo puedo estar tranquilo y seguro cuando yo vengo a Él y puedo estar seguro en sus pies y seguro en su presencia, porque Cristo lo tomó por mí. Y ahora ya no hay ira de Dios para los hijos de Dios. Ahora ya no hay castigo, no hay juicio de Dios porque Cristo lo pagó por completo. Y esa verdad es la que enciende nuestro corazón a amar más a Dios. Pero en tercer lugar también, el versículo 26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. Otros atributos nosotros vemos en la cruz de Cristo. Vemos los atributos de Dios mostrándose allí con todo su esplendor. Vemos el amor de Dios al enviar a su Hijo por nosotros. Vemos la misericordia de Dios al pasar por alto nuestra miseria, pasar por su corazón y enviar a Cristo. Vemos también la paciencia de Dios en que aún somos pecadores y Él decidió enviar a Cristo. Nosotros vemos la providencia de Dios, que desde el principio Dios estuvo orquestando todas las cosas. Vemos la soberanía de Dios en que a pesar de los planes del enemigo, Dios seguía cumpliendo su promesa y trayendo a Cristo para que viniera a morir en esa cruz. Vemos la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Dios no cambia porque su promesa en el pasado siguió siendo su promesa viva y presente en todos los tiempos. Dios muestra también su gran fidelidad en todas las cosas. Y en la cruz de Cristo vemos todos estos atributos. Pero hay una cualidad de Dios que nos debe sorprender y llamar la atención, y es la justicia de Dios. Porque si usted y yo somos pecadores, ¿qué es lo que merecemos justamente? La paga de nuestros pecados, que es la muerte. Estar separados de Dios, recibir el castigo de Dios, recibir la justicia de Dios. Pero lo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que Dios está perdonando, de que Dios está ofreciendo gracia y perdón. Entonces, por un lado nosotros vemos Dios es justo porque Él dice, Él hace lo que merecen las personas, pero por otro lado también vemos la justicia, el amor de Dios. Entonces uno se pregunta, cuando Dios perdona personas, cuando Dios muestra gracia, cuando Dios muestra misericordia, ¿Él está siendo amoroso, paciente o está siendo justo? Y una y otra vez esta pregunta resalta en la Biblia. Dios es totalmente justo. Pero al mismo tiempo vemos que Dios está perdonando pecadores, que Dios está mostrando gracia, que Dios está incluso pasando por alto pecados. Eso es lo que dice el versículo también 25 al final. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero ahora en Cristo Jesús, Dios no es solamente justo, ni Dios tampoco es solamente amoroso, sino que el amor de Dios y la justicia de Dios en Cristo Jesús la vemos expresada, porque en esa cruz Dios mostró su amor. Pero en esa cruz también Dios pagó el pecado que usted y yo debemos que pagar. Piensa en la iglesia, en quien Cristo y por quien Cristo murió, yendo a esa cruz. Este grupo de creyentes que debíamos pagar y soportar la justicia y la ira de Dios. Y ahora nosotros podemos estar limpios y entrar con confianza al trono de Dios por lo que Cristo hizo en esa cruz. Y esas son las verdades que deben mover nuestro corazón. Y de principio a fin en el Nuevo Testamento nosotros vemos como el Evangelio es tan central, no solamente para los que no conocen a Cristo, sino para el creyente también. Es recordarnos esas verdades, es profundizar más en lo que Cristo hizo por mí, lo que me va a llevar y a motivar a vivir más por Él. El Evangelio no es solo algo del pasado. No es solamente para mi justificación, también es para mi santificación. Por medio de conocer más lo que Cristo hizo por mí, por medio de abrir más mis ojos
y por medio de contemplar más sus obras en esa cruz, es que yo puedo también vivir en santificación. Dice un autor, nos transformamos en lo que contemplamos. Tú te vuelves lo que contemplas. Estaba leyendo esta mañana en Primera de Juan y decía, un día seremos tal como Él porque le veremos tal como Él es. Pero también en este mundo, en esta vida, en nuestra vida cristiana, mientras más podemos contemplar la belleza de Cristo en esa cruz, más vamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Pero no solamente para el pasado, ni solamente para el presente, sino que el Evangelio también es lo que cantaremos en el futuro. Usted se ha detenido a pensar en Apocalipsis capítulo 5, cuando está allí el rollo, está el Cordero y está la alabanza hacia el Cordero de Dios. Póngase a pensar en lo que decían ellos a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todos decían amén y se postraron al que vive por los siglos de los siglos. Ellos están cantando el Cordero que fue inmolado. En otras palabras, mi hermano, el mensaje del Evangelio no es simplemente para el pasado, para tu pasado cuando conociste a Cristo Jesús. Ni es solamente para el presente, para ser santificados y crecer a la imagen de Cristo, sino que el Evangelio es algo tan grande, profundo, y el amor de Cristo es algo tan grande y profundo que será lo que cantaremos en el futuro, en la presencia de Dios. Es postrarnos ante Él y decir, digno eres, Señor, porque tú fuiste a redimir, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es el amor de Dios, es el Evangelio de Cristo Jesús. Es esa cruz lo que nos salvó en el pasado, lo que nos salva y santifica en el presente, pero es también lo que cantaremos en el futuro. El Evangelio no es solo algo del pasado, pero en segundo lugar también el Evangelio no es nada más un mensaje secundario en la palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje de Dios en su palabra. Piensa en eso un segundo. No es simplemente un mensaje de todos los mensajes que hay, no es uno que está ahí aislado, sino que es el centro de toda la palabra de Dios y es el centro de todo el mensaje de Dios. Y para esto yo quisiera que pensáramos en una historia muy famosa, que usted quizá desde chiquito, yo desde chiquito, cuando era chiquito, también escuchaba esta historia, y es acerca de la historia ¿se acuerda de la historia de José, verdad? ¿Qué fue todo eso que pasó en la vida de José? Él nace en una familia que es difícil, hijos de diferentes madres, tienen este padre que lo quiere aparentemente a él, le regala esta túnica de colores, sus hermanos lo odian, quieren matarlo, finalmente lo venden, él va a Egipto, y entonces en Egipto es vendido a un oficial de la guardia de Faraón, el más alto en rango, pero pasa que él termina parando en la cárcel y por allá se están dando otras cosas. Este otro hermano de José que se llama Judá, que aparentemente no tiene que ver con la historia porque es de José, pero Judá aparece ahí y se abre Génesis 38 hablando de que Judá tuvo finalmente un hijo que se llamó Sara uno y otro se llamó Fares, pero seguimos con la historia de José, porque es de José que se trata todo esto, ¿no? Y entonces José para en Egipto, pero después conoce un copero, conoce un panadero, el copero va y vuelve donde Faraón y él le dice, acuérdate de mí, y claro que se acordó a los 2 años de que José estaba en la cárcel. Y ahí entonces Faraón, al tener el sueño, José, sí, me acuerdo ya, manda a buscar a José, José llega delante de la presencia de Faraón y entonces él le dice, esto es lo que significa, gracias a Dios, y esto es lo que tú tienes que hacer. Faraón le parece bien el asunto y dice, bueno, anillo real, se sube en el carruaje real, una esposa, segundo en Egipto. Cierra Génesis, seguimos con Éxodo, ¿no? Eso es lo que uno diría, ya, final feliz. Cerramos Génesis y seguimos con otro libro de la Biblia. Pero la historia no terminó ahí. Luego entonces pasan los años de abundancia, ellos guardan, llegan los años de hambre y ahora uno se acuerda, pero José tiene una familia que está allá y esa familia se va a morir de hambre.
porque eran en toda la tierra. Entonces sus hermanos llegan aquí y pasan varias cenas. Entonces finalmente José se revela a sus hermanos y dice, yo soy José. Pero hay una frase que dice José al revelarse a sus hermanos y luego entonces vinieron toda la familia, ¿verdad? Pero hay una frase que él dice y es, hay dos pasajes tan claves en esa historia. En primer lugar, no les pese haberme traído aquí, porque para preservación de vida de ustedes, Dios me trajo aquí. Y en segundo lugar, lo que él le dice es, lo que ustedes pensaron para bien, para mal, Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para traer en vida a mucho pueblo. De toda esa historia que se supone que es de José, ¿usted se acuerda eso de un hermano que él tenía, que tuvo un hijo finalmente? Fares era su nombre. Ese niño hubiese muerto en esos años de hambre si José no hubiese estado allí y ayudado a su familia. Pues abrimos el Nuevo Testamento y vemos cómo abre acerca de la genealogía de Jesús. Y Mateo está diciendo, gritando a gran voz, el Dios que hizo su promesa en el pasado ha cumplido toda su promesa. Eso es lo que vemos en la genealogía. Dios ha sido fiel a su promesa, pero mi hermano querido, usted sabe qué nombre está en esa genealogía. Está el nombre de Fares. Porque esa historia no es de José. Esa historia es de Cristo Jesús. Porque todo lo que haya pasado en esa familia, en esa vida, es la soberanía y la providencia de Dios. Para que ese niño, para que esa familia se salvara, para que luego llegara el león de la tribu de Judá, el Cristo Jesús, que fue clavado en esa cruz. Es decir, Dios pasó y permitió todo eso para salvar a esa familia, para traer a Cristo Jesús, para salvarnos a nosotros. El Evangelio no es un mensaje secundario. El Evangelio es el mensaje de Dios. Y este mismo Evangelio, mi querido hermano, es para la iglesia también. No para el que no conoce, sino para nosotros también. Y eso es lo que mueve nuestra vida cristiana, eso es lo que enciende el fuego de nuestro amor. Y entonces ahora es donde vemos, ahora cuál es nuestro deber al conocer el Evangelio. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer al conocer esta grande gracia que Dios ha mostrado por nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro llamado? Todo lo que hemos de hacer para el Señor es por lo que el Señor ya hizo por nosotros. Romanos dice, es un culto racional, o sea, es una respuesta racional, que es lo lógico ante un Dios que ha derramado toda su misericordia en Cristo Jesús y la ha traído a tu puerta. ¿Qué es lo lógico que nosotros debemos de hacer? Señor, mi vida es tuya. Señor, yo voy a amar a mi esposa. Señor, yo voy a amar a mi esposo. Señor, yo voy a obedecer a mis padres. Señor, yo voy a congregarme. Señor, yo voy a amar a mis hermanos. Señor, yo voy a ser paciente. Señor, yo voy a predicar el Evangelio. Señor, yo voy a servirte. Señor, dame años de vida, pero para servirte y seguirte. Señor, me voy a alejar del pecado. Señor, me voy a despojar de mis pesos. Señor, voy a querer seguirte. Porque eso es lo lógico al saber lo que tú ya hiciste por mí en esa cruz. Y primera de Juan 4 dice entonces, amados, si Dios nos ha amado así, que lo hizo, ¿de qué manera nos ha amado Dios? No hay palabras para decirlo. Podríamos pasar el día tratando de llegar a comprender y a explicar, pero fallaríamos. Porque el amor de Dios es mucho más grande de lo que podemos entender, lo que podemos expresar. Y dice, si Dios nos ha amado así, en primera de Juan, capítulo 4, se dice, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Entonces el Evangelio llega a nuestra vida. El Evangelio es lo que recordamos en nuestra vida cristiana una y otra vez y tratamos de entender más, de contemplar más, de profundizar más en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ahora hay una respuesta nuestra. Y el llamado del pasaje es, Señor, ahora yo quiero amar a mi hermano y amémonos unos a otros. Pero todo esto una y otra vez es gracias al amor que Dios derramó en nosotros, que nosotros podemos amar a nuestros hermanos. Y hay 3 cualidades simplemente quisiera mencionar que está en 1 Corintios 13, porque yo sé que cuando hablamos de amor a los hermanos, es el pasaje que llega a nuestra mente, es si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si diese mi cuerpo para ser quemado y entregase todos mis bienes a los pobres, de nada me sirve. Y no tengo amor, de nada me sirve. Y es entonces cuando el pasaje sigue diciendo, el amor es sufrido.
El amor es benigno, el amor, y dice más cualidades, pero simplemente resaltando tres. El amor es sufrido. El amor no busca lo suyo. Y el amor todo lo sufre. Cuando usted piensa el amor es sufrido, pasan cosas en la dinámica de la iglesia en que una persona ofende a otra. ¿Cuál es nuestra reacción entonces? El amor de Cristo es suficiente para yo perdonar a mi hermano. El amor de Cristo es suficiente porque esa ofensa que hizo mi hermano en contra mía, ya esa ofensa fue pagada, ¿dónde? En la cruz de Cristo. Y ahora entonces yo puedo ver esa ofensa y mirar a mi hermano y pedirle perdón y también perdonarlo. Y no importando la ofensa, porque no hay ofensa más grande que la que nosotros hemos hecho en contra de Dios, y aún así Dios decidió perdonarnos en Cristo Jesús. Y es el amor de Cristo que Colosenses entonces dice en el capítulo 3, perdónense de la manera que Dios os perdonó. Ustedes ven una y otra vez. No es simplemente perdónense porque ese es su deber. No es perdónense porque la otra persona le va a deber un favor. Usted le va a deber un favor después. Perdónelo porque al fin y al cabo tienen que pasar la vida ahí juntos o cerca. No es perdónense porque Cristo los perdonó a ustedes. Es el perdón de Cristo que me da entonces la fuerza, la motivación y el amor para yo perdonar a mi hermano. Y cuando nosotros pensamos en pasajes como Hebreos 10, nos cambia la mente. Hebreos 10 dice que los hermanos entregaban sus bienes y ellos lo hacían con gozo por amor a otros hermanos que estaban en las cárceles. Y eso nos pone en contexto y nos hace pensar, si otros dieron sus bienes así, sin problema, por otros hermanos que estaban padeciendo situaciones difíciles, ¿qué es un pequeño problema en la iglesia de Dios? ¿Qué es una pequeña discusión, un pequeño conflicto? Que el amor de Cristo y el perdón de Cristo no pueda traer a nuestro corazón precisamente la actitud de decir, mi hermano, perdóname. O mi hermano, yo te perdono. ¿Por qué? No solo porque es mi deber, ni solo porque me vas a deber un favor y yo a ti después, sino porque Cristo me perdonó a mí. El amor es sufrido, pero también el amor no busca lo suyo. En 2 Corintios capítulo 16, antes del versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Antes de ese versículo dice, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos más así. Es decir, nuestra perspectiva ya no es según la carne, ya no es según este mundo, ahora es una perspectiva celestial. Y en esa perspectiva celestial es entonces donde yo puedo perdonar a mi hermano, porque yo sé que al fin y al cabo Cristo lo perdonó y entonces yo puedo ver con los ojos de Cristo, con la perspectiva del cielo. Y yo decir, yo voy a pasar la eternidad contigo en el cielo. Yo puedo perdonarte, puedo amarte, puedo hacer más y más y más para parecerme a Cristo y poder servirte a ti también. El amor todo lo sufre, todo lo soporto por amor a los escogidos, dice el apóstol Pablo. Sufrir lo que otros sufren es la muestra del amor. Pero una y otra vez, cuando no hacemos esto, cuando no amamos a los hermanos, cuando no mostramos esa paciencia y ese amor sufrido, benigno, que todo lo espera y que no busca lo suyo, cuando no hacemos eso, estamos pecando contra el Señor. Pero Martin Lloyd-Jones dijo en una ocasión, cuando pecamos como creyentes, no pecamos en contra de la ley, sino que pecamos en contra del amor. Cuando pecamos, no pecamos en contra de la ley, sino que pecamos en contra del amor. Cuando pecamos, mis hermanos, yo no estoy ofendiendo una ley que me va a condenar porque Cristo sufrió mi condenación. Pero cuando yo peco, yo estoy pecando en contra de ese amor. Estoy haciendo aquello que precisamente fue por lo que Cristo vino a morir en esa cruz. Y cuando nosotros entonces tomamos esta perspectiva, todo cambia porque ahora yo no quiero pecar porque el pecado fue lo que Cristo vino a pagar. Y entonces yo lo que quiero es agradar a mi Señor, amarlo más porque Él me amó primero a mí. Hermanos, el amor de Cristo es lo que enciende nuestro corazón. Y como iglesia, mi deseo y un llamado para nosotros
prácticos y personales, Iglesia de Montellano, así como hemos hecho en esta mañana, cantando esos himnos que sentado allí uno piensa, Señor, ¿cuánto te debemos? ¿Cuánta gracia, cuánto amor? Iglesia querida, pongamos en alto o sigamos poniendo en alto el Evangelio de Cristo Jesús. Por encima de todas las cosas, pongamos en alto y sigamos haciéndolo así, poniendo en alto el Evangelio de Cristo Jesús. Predicadores, y esto me lo digo más a mí que a ustedes, al predicar, prediquemos el Evangelio. Una mujer que se dedica a hacer bodas, ella hace una fiesta espectacular, ella tiene la mejor decoración, la mejor música, la mejor ropa para las chambelanes y demás, tiene el mejor vestido, tiene el mejor bizcocho que hay, tiene el mejor brindis, tiene el mejor lugar, tiene el mejor todo, el mejor clima, el mejor día. Pero si se le queda a la novia, entonces esa boda no vale la pena. Podemos tener lo mejor en nuestra predicación, en nuestra iglesia, pero si no está el Evangelio, entonces no hay nada que deberíamos hacer aquí, ¿no? Iglesia de Cristo, tengamos el Evangelio en alto. Predicadores, tengamos un alto estima de la gracia de Cristo Jesús. Pero ahora, mi hermano, de manera personal, mi aplicación para nosotros, de manera personal, ya no como iglesia, ya no como ministros de Dios, sino como simplemente hijos de Dios. Prediquémonos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Abramos nuestra Biblia en la mañana. Señor, quiero volver a recordar que yo soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Quiero decir, Señor, asómbrame más. Señor, dame más. Señor, muéstrame más. Señor, abre mis ojos más para ver la gracia de Cristo Jesús en esa cruz, para que yo entonces pueda contemplarlo y ser transformado al contemplar el amor y la gracia de Cristo en aquella cruz del Calvario. Y en final, hay una historia que quisiera compartir con ustedes, que es acerca de dos muchachos un poco locos de una región de un país europeo que se llama Moravia. Y dice la historia que hace muchos años, en diciembre de 1732, cuando estos dos muchachos, Leonard Dover y su amigo David, ambos de un poquito más de 20 años de edad, fueron enviados como los primeros dos misioneros moravos. Pero escuche cómo fue. Partieron de Helmut, de Alemania, para la isla de Santo Tomás, aquí en el Caribe. Y dice la historia allí que ellos se vendieron a sí mismos como esclavos para alcanzar a los esclavos que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar. Dice un detalle que esto era propiedad de un terrateniente ateo que había jurado que nunca permitiría que el cristianismo fuera introducido en su propiedad. Y dice la historia que sus familias, sabiendo que nunca más volverían a verlos, lloraron desconsoladas y les preguntaron por qué tenían que ir mientras ellos partían. Uno de ellos pronunció en alta voz, y terminaremos pensando en esta frase: no había vuelta atrás, vendidos como esclavos, donde nunca iban a regresar, solo para ir y llevar el Evangelio donde no iba a haber nadie que predicara el Evangelio. Y mientras el barco partía, y sus padres, su iglesia estaba allí viéndolos a ellos, dándole despedida, y les preguntaron por qué tenían que ir. La frase que ellos dijeron fue: no merece el Cordero de Dios la recompensa por todos sus sufrimientos. No merece el Cordero de Dios la recompensa por todos sus sufrimientos. Ellos dieron su vida porque Cristo había dado la suya por ellos. Hermanos, demos nuestra vida si es necesario. Y si hemos de estar vivos más años, demos nuestros años, porque Cristo dio su vida por nosotros. Señor, gracias una vez más. Padre, una y otra vez, perdónanos cuando dejamos de lado, cuando vemos como algo secundario en nuestra vida, o cuando no estimamos y miramos como es verdaderamente el valor del Evangelio de la cruz de Cristo.
Señor, perdónanos, pero al mismo tiempo, Dios, avívanos al poder contemplar las bellezas del Rey. Ese Rey que fue a esa cruz, pero también, como hemos cantado en esta mañana, ese Rey que resucitó a los muertos y que está sentado a la diestra de Dios. Oh Dios, ayúdanos a dar más en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a retener menos de nosotros y a dar más para tu gloria. Y que esto que dijeron estos muchachos, Señor, hace tantos años, sea la realidad de esta iglesia también. Y de cada creyente que diga en su corazón y en su vida, Señor, el Cordero de Dios merece mi vida por todo su sacrificio. Señor, que el Evangelio impulse nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos como iglesia, ministerios, pero sobre todo como hijos de Dios, a poder mirar y contemplar cada día de nuestra vida el Evangelio de Cristo. Señor, que vivamos y que muramos contemplando el Evangelio de Cristo hasta estar en tu presencia y decir, Señor, gracias por tu salvación, porque ese día seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es. Señor, queremos terminar pensando en este himno hermoso que concluye diciendo, cumplirás en nuestro anhelo, en el día en que sin velo te veremos en el cielo. Oh Señor Jesús, en tu nombre oramos.